Bueno, para explicar el tema de las entradas voy a hacer uno de prueba y conforme voy montando la entrada pues voy explicando las diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, para empezar tenemos que ir al menú de la izquierda donde pone entradas y elegir añadir nueva. Una vez que hemos añadido la nueva entrada, tenemos aquí diferentes partes que voy a explicar rápidamente. La primera, en la parte superior, añadir nueva entrada, es añadir el título. Voy a colocar prueba 01, por ejemplo. ¿Vale? Lo que por defecto nos pone aquí los idiomas, ¿de acuerdo? El panel de control está asociado al castellano. Entonces directamente escribimos primeramente el post en castellano y luego aquí añadiremos la traducción. Esto lo veremos después, está en la parte superior derecha como veis y lo veremos después. Justo debajo está categorías. Es importante, el tema de las categorías es importante porque es lo que nos permite que cada una de las entradas que hacemos aparezcan luego listadas en el blog. Por lo tanto, yo desde el principio ya le pongo la categoría a la que va asociada. Por ejemplo, en este caso, noticias. Debajo tenemos publicar, el cuadro publicar, en el que vemos que tenemos guardar borrador y vista previa, que es lo que vamos a utilizar en el entorno de trabajo hasta que lo publiquemos definitivamente. Es lo que nos permite, como por ejemplo en Facebook, crear determinados contenidos y poderlos visualizarlo antes de la publicación definitiva. Una vez que ya lo tuviéramos claro, tendríamos aquí el botón publicar. El tema de formato no lo vamos a tocar porque como utilizamos la plantilla BADA, esto nos lo va a solucionar todo la plantilla. Debajo está el cuadro de etiquetas. Podemos añadirle ninguna, podemos añadirle etiquetas que ya tenemos o podemos crear nuevas etiquetas y añadírselas a esta entrada. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos todas las de los DS que ya están todas guardadas, digamos, están generadas dentro de nuestro WordPress y podemos, por ejemplo, decir que va a ser en referencia a ODS1, por ejemplo. Si quisiéramos añadir más, podríamos añadir más. Vale. Simplemente una vez que lo tengamos le damos a añadir y vemos que aparece aquí ya que esta entrada tiene etiqueta ODS1. Justo debajo tenemos el cuadro imagen destacada, también es importante. ¿Por qué? Porque esta es la imagen que va a aparecer no dentro de nuestra entrada, sino en los listados que tenemos de cada una de las entradas en el blog. Por lo tanto, digamos, es la imagen apaisada, ¿no?, que aparece reflejada en los listados. Importante. Y luego tenemos la parte central, ¿no?, la parte central, que es donde vamos a incluir todo nuestro contenido. Aquí tenemos el editor clásico de WordPress, que lo podríamos utilizar, pero como hemos hecho todo el blog en función de la plantilla BADA, lo que vamos a utilizar es lo que se llama Fusion Builder, que es el editor específico de BADA. Por lo tanto, cuando entremos, simplemente lo primero que tenemos que hacer es pulsar aquí y vemos cómo cambia un poco el entorno. Como vemos, el entorno no está traducido del inglés, algunas cosas sí, muy pocas, pero digamos que voy a explicar lo fundamental, que es lo que vamos a utilizar habitualmente, ¿vale? Lo primero que nada, una vez que ya tenemos este editor, lo primero que tenemos que crear es un container, es decir, un contenedor donde va a ir nuestra información. Al pulsar vemos que para insertar contenedor podemos utilizar todas estas diferentes disposiciones, ¿no?, de maquetación de columnas para incluir nuestra información. Yo, por ejemplo, voy a hacer primero voy a incluir un contenedor que tenga dos columnas y que utilice la mitad del espacio cada una de ellas. Simplemente pulso y ya vemos que me aparecen aquí las dos columnas en las que puedo introducir la información. Vale. Vemos que aquí donde pone elemento es donde vamos a añadir los elementos, digamos, que nos van a permitir introducir esta información.
Por ejemplo, si pulso ahí, vemos que tenemos toda esta serie de elementos que podemos utilizar, ¿vale? Para crear nuestro contenido. Hay muchos, pero voy a explicar los que vamos a utilizar repetidamente, que van a ser image, imagen, text block, bloque de texto, y más tarde utilizaremos también, por ejemplo, slider y otros que hay más por aquí, como Google Maps, si queremos incluir un mapa, image carousel para hacer un carrusel de imágenes. Bueno, hay una serie de elementos muy específicos que podemos utilizar, pero bueno, básicamente van a ser dos: text block para los bloques de texto y image para imágenes. Empezamos con el primero, que es text block. Al pulsar text block me aparece este cuadro de diálogo en el que vamos a incluir nuestro texto. Hay una serie de opciones, pero ya son unas opciones avanzadas. Lo que a nosotros nos va a interesar sobre todo es el contenido, ¿vale? Dice your content goes here, vale, tu contenido va aquí. Entonces aquí es donde vamos a incluir nuestro contenido. Vale, tengo preparado por aquí un texto, un lore ipsum, que voy a copiar y voy a pegar. Importante el tema del texto. Esto, todos los que hemos copiado textos de un Word a otro, ¿vale? Sabemos que vamos acarreando los estilos y luego tenemos resultados indeseados. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo recomendaría o escribir directamente sobre el editor de texto, o si no es posible, yo un truco que hago es, si yo tengo un texto maquetado en Word, lo paso antes, digamos, por el bloc de notas, es decir, para quitarle el estilo. Por ejemplo, tengo un texto en Word y le quitar el estilo, lo copio, lo pego en un bloc de notas y ya desde ahí ya lo puedo pegar directamente aquí sin que coja todos los estilos. Lo digo porque nos pueden resultar cosas indeseadas, y luego para quitarlo es un poco complicado porque hay que tener ya un poco de nociones de HTML, es decir, de código web, ¿vale? Bueno, en este caso he copiado dos textos de prueba de Lorem Ipsum y guardo, ¿vale? Al guardar ya vemos como aquí directamente me ha aparecido el bloque de texto, ¿vale? Y si me coloco encima, quiero que veamos una serie de cosas. Siempre que me coloco encima de un elemento, ya sea un container, una columna o en este caso un elemento, nos aparecen estos cuatro iconos. El icono de la izquierda es para las opciones de elemento, es decir, para editarlo. Si pulso, directamente lo que hago es abrir de nuevo el editor. Luego también tenemos aquí Clone Element. Esto sirve pues para clonarlo, es decir, para hacer una copia, un duplicado de este elemento. Esto nos puede venir bien para cuando tenemos diferentes textos, por ejemplo, y queremos no hacer uno nuevo, sino basarnos en uno que ya está hecho y sustituir los textos, por ejemplo. Luego tenemos aquí el Save Element, que no lo vamos a utilizar porque ya es una cuestión más avanzada, y el cubito de basura, que ya sabemos para qué sirve, para borrarlo. Vale, en este caso no lo vamos a tocar, pero sí lo que vamos a hacer es una primera prueba. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es guardar el borrador se guarda, vale, y una vez guardado podemos hacer una vista previa. Vale, ya vemos que aquí el texto nos aparece el título y nos aparece el texto, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues vemos que ya vamos construyendo. Por ejemplo, ahora voy a colocar aquí una imagen, por lo tanto le doy a elemento, pulso en imagen y aquí me aparecen también una serie de opciones que de momento no vamos a ver. Lo importante es la primera, Image, Upload Image, subir imagen, ¿vale? Pulso en el botón
y me aparece la biblioteca de medios, es decir, todas las imágenes que ya tengo, que podría utilizar las que yo tengo, pero yo lo que quiero en este caso es añadir unas nuevas. Por lo tanto, al darle a añadir, me aparece aquí arriba la opción subir archivos. Pulso ahí y desde el botón central de seleccionar archivos, vale, hago una busco sobre y voy a coger, en mi caso he seleccionado previamente una serie de imágenes, vale, y las voy en vez de subir de una en una, las voy a subir todas y así ya las tengo subidas. En este caso voy a selecciono las 4 imágenes, por ejemplo. Si solo quisiéramos subir una, simplemente seleccionaríamos una, pero en este caso, como las voy a utilizar las 4, perdón, las añado. Vemos que nos aparecen aquí todas las imágenes, se van subiendo, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso, pues yo cojo la imagen que quiero, por ejemplo, esta, la selecciono y en la parte inferior derecha, donde pone insertar en la entrada, el botón pulso y ya me aparece aquí como que va a ser insertada. De momento el resto de opciones no lo vamos a tocar, le damos a guardar y vemos como automáticamente ya me la ha puesto aquí. Nos la pone así en pequeñito, la visualización que tenemos aquí no es la que vamos a ver después, como hemos visto. Simplemente guardamos borrador, hacemos una vista previa y como vemos ya me ha aparecido aquí la imagen. Vale, muy bien. Como el texto, por ejemplo, me resultaba muy largo, en este caso, entro y pues nada, me cargo un párrafo, por ejemplo, guardo borrador y coloco en vista previa. Vale, como vemos, el cambio es inmediato. Vale, bueno, pues voy a hacer otra prueba añadiendo otro container para que veamos que podemos ir maquetando como nosotros queramos. Es decir, podemos poner 2 columnas, pero ahora me interesa, por ejemplo, colocar 3 columnas, con lo cual lo que voy a hacer es, siempre tendré aquí debajo el botón más container, ¿no? Bueno, pues le pulso, me aparece de nuevo el tema de los containers y en este caso quiero que sean 3 columnas, por ejemplo. Vale. Estas 3 columnas, como vemos, nos aparecen aquí para añadir los elementos. Pues en este caso, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar en las columnas izquierda y derecha texto. Por lo tal, voy a los elementos, añado text block, cojo mi texto de aquí y guardo. Ok. Y vale, voy a utilizar, por ejemplo, el tema del clonado, ¿no? Tengo este texto en la parte izquierda y quiero poner, por ejemplo, un texto en la parte derecha. Pongamos que va a ser el mismo, no va a ser el mismo, pero bueno, para que veamos el tema de la clonación. Me voy aquí al botón de clone column, perdón, me coloco sobre el elemento y le doy a clonar el elemento, porque estaba clonando la columna entera. Entonces lo que me hace es colocar justo debajo otro texto exactamente igual al mío. Entonces, si yo lo quiero colocar en la parte de aquí de la derecha, simplemente pincho, arrastro y vemos que se coloca ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos que tenemos en pantalla, todas las columnas, todos los elementos, todos los containers se pueden mover. Es decir, yo puedo coger el container que tengo abajo, arrastrarlo y subirlo arriba y queda puesto arriba. Si lo quiero volver a poner, pues nada, lo cambio y ya está, no hay problema, es muy flexible.
Vale, en este caso, por ejemplo, voy a colocar más elementos. Fotos en este caso. Había subido varias fotos, pues me voy aquí al elemento, image, y ya había subido las imágenes, pero bueno, tengo que pulsar igualmente en el botón Upload Image. Vale, en este caso había utilizado este, pues ahora le quiero decir que coloque esta imagen, por ejemplo. Vale. Aquí, justo debajo, me pone que puedo añadir otro elemento, pues añado otro elemento, otra imagen. Voy a ir colocando las que me quedaban por colocar. En este caso esta. Le doy a guardar. Y como último elemento, imagen, propia imagen, y coloco esto. Vale. Vale. Y de repente, pues lo dejo así, guardo el borrador. Hago una vista previa. Y como veremos, el texto se ha colocado con sus imágenes. Vale, esto es una forma un poco no depurada de hacerlo, pero para que veamos que podemos colocar nuestra información de la forma que queramos, y ya el único límite es pues practicar con los elementos y nuestra imaginación. Vale. Seguidamente vamos a ver cómo hacer la traducción. Esto es muy importante. Vamos a dar por bueno ya este ejemplo, por ejemplo, y ahora queremos crear un idioma. Aquí está, a la parte de derecha, es donde vamos a crear la traducción del idioma. Las traducciones no son automáticas, las traducciones las tenemos que hacer nosotros. El plugin de idioma lo que nos permite es crear, digamos, entradas asociadas en los idiomas para que nosotros las podamos regir con los menús en los diferentes idiomas, pero no nos crea ninguna traducción automática. De hecho, es un poquito complejo y por eso lo quiero explicar bien, ¿vale? Lo primero que queremos hacer es, digamos, crear la contrapartida, en este caso en valenciano, de la entrada que acabamos de hacer. Para eso nos vamos aquí donde pone traducciones, y en el símbolo más es donde vamos a añadir una traducción. Si yo lo pulso en traducciones, en el max, me aparecerá en vacío una nueva entrada que va a estar relacionada con prueba 01 en castellano, ¿vale? Que en este caso, pues para diferenciarlo, será prueba 01. Y la cuestión es que ahora tenemos que ir pasando, digamos, toda la estructura que habíamos creado en la entrada anterior en castellano aquí, ¿vale? Esto no es intuitivo, hay que ver cómo se hace. Yo la mejor forma que he visto para hacerlo es la siguiente. Bueno, para empezar, las categorías son diferentes, es decir, también están en valenciano, con lo cual si le habíamos puesto en noticias, aquí la vamos a poner en noticias. Vale, guardamos borrador. Es importante guardar el borrador de vez en cuando porque nos puede pasar cualquier cosa y se nos va el trabajo. Vale, en este caso yo pulso el Fusion Builder, voy al container, y voy a crear un container vacío. Vale, ¿por qué? Porque ya tengo aquí un container al que voy a ir pegándole todos los elementos que había puesto en la primera versión, en la versión castellano. Para cambiar entre una versión y otra, lo que tenemos que ir es donde pone idiomas, donde dice traducciones. Ahora mismo estoy en Valencia, en la parte superior, y quiero ir a castellano, por lo tanto me voy aquí al lápiz y pulso.
entro directamente en los containers y aquí está la cuestión. Voy a tener que ir copiando y pegando cada uno de los containers de un sitio a otro, ¿vale? Por lo tanto, simplemente me coloco sobre donde pone container, botón derecho y aparecen todas estas opciones, editar, guardar, etcétera. Vamos a copy, me vuelvo al valenciano desde aquí, desde el lápiz, y sobre el container que tengo le digo a paste before, ¿vale? De esta forma ya he copiado el primer contenedor encima del contenedor vacío que he utilizado. Este contenedor vacío ya lo puedo borrar y a partir de aquí voy copiando todos los contenedores hasta tener exactamente los mismos contenedores en una versión que en otra. Vuelvo a la versión en castellano a través del lápiz y me coloco sobre el segundo contenedor, botón derecho, copiar, vuelvo al valenciano y cuando me aparezca no había guardado el borrador. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando no guardas el borrador. Bueno, pego, guardo el borrador, elimino contenedor, vuelvo a castellano, copio el contenedor que me había desaparecido antes, vuelvo al valenciano, y lo pego. Ahora ya sí que tengo duplicado, guardo borrador para que no me pase el mismo. Tengo duplicado la misma entrada en los dos idiomas. Bueno, en los dos idiomas no. Tenemos, digamos, el de castellano y duplicado en el mismo contenido en castellano, en la parte de valenciano. Por lo tanto, ahora lo que tendremos que hacer es entrar aquí y en este caso es un texto en latín, pero aquí tendríamos que poner la traducción en valenciano. Vale, de acuerdo. Las imágenes en este caso está claro que no habría que cambiarlas y simplemente podríamos ver la vista previa, que tendría exactamente el mismo aspecto, pero la diferencia es, como vamos a ver, que al crear la vista previa nos aparece el entorno ya directamente en valenciano, con el título en valenciano, y aquí habríamos cambiado y habríamos puesto el texto en valenciano. Como vemos, nos aparece toda la parte del blog de valenciano. Vale, para terminar vamos a ver que el tema de las imágenes destacadas que he comentado antes. La imagen destacada es importante que tenga un formato apaisado, porque como hemos visto en todos los listados en el blog de nuestros ítems de menú, todas las imágenes que aparecen tienen un formato así más o menos apaisado. No es necesario que tenga exactamente un tamaño, pero sí que tenga un formato más o menos apaisado, ¿vale? Por lo tanto, me voy a establecer imagen apaisada y en este caso destacada, perdón, tengo las que tengo guardadas, pero pues, la parte de valenciano y la parte de castellano van cada una por su lado. Entonces lo que subimos al principio al castellano no tiene por qué estar luego en la parte de valenciano. Por lo tanto,
Si yo quiero poner una imagen destacada, subo archivo y por ejemplo pongo pues, esta. La selecciono y le doy aquí a imagen seleccionada, imagen destacada. Como vemos, la imagen destacada nos aparece aquí y esta es la que nos aparecerá en el menú, ¿vale? No tiene por qué ser ninguna de las que tenemos aquí, en este caso he puesto la misma, y no tiene que ver con el contenido que tengamos dentro de la entrada, sino que esta es la que aparece en los menús. Una cuestión importante con referencia a la imagen destacada es que hemos de bajar un poquito hacia abajo y aquí donde pone Fusion Page Options, en la primera opción que pone sí o no, hay que marcar siempre no. ¿Por qué? Porque si dejamos marcado sí, esa imagen destacada va a aparecer en la parte superior de nuestra entrada y no es lo que queremos. Bueno, y con todo esto, así a grandes rasgos, esta sería la forma de actuar para completar una entrada dentro de WordPress. De acuerdo. Hasta luego.